Buenas tardes a toda la comunidad de Mendoza. Soy Fabiana Herrera, directora de la Escuela de Bellas Artes, y hago este video para responder un poco a la conferencia de prensa y a lo que expresó en la conferencia de prensa el actual director general de escuelas, José Tomás, en referencia a la actual lucha de trabajadores de la educación. Lo hago por esta vía porque, como bien sabemos, quienes somos trabajadores de la educación, no hay otras vías a través de las cuales se le pueda responder al director general de escuelas y generalmente no hay una respuesta de su parte ante los reclamos que hacemos desde nuestras instituciones. En primer lugar, aclarar que la propuesta salarial que expresa el director en la conferencia de prensa no es así, y ponemos los y las trabajadoras de la educación a disposición nuestros bonos de sueldo y el acta paritaria para que quede claro que esto no es así, que están falseando absolutamente los números. La propuesta salarial nos sigue dejando al sector docente por debajo de la línea de pobreza y al sector de celaduría por debajo de la línea de indigencia. Esa es la realidad, esa es la verdad, no lo que están diciendo. En segundo lugar, respecto a lo del 2020, fuimos nosotros y nosotras quienes pusimos nuestros dispositivos, cambiamos el internet y sin que tuviéramos un 0% de aumento, invertimos para poder llegar a nuestros y nuestras estudiantes. Y fueron celadores quienes pusieron en riesgo su salud para ir a las escuelas a entregar bolsones a las familias más vulnerables, porque no hubo nadie de Dirección General de Escuelas que se pusiera a la cabeza esa tarea. Dirección General de Escuelas en el 2020 lo que hizo fue ahorrarse todo, porque no depositaron fondo fijo ni pusieron un solo peso en educación en todo el 2020. Después, en cuanto a que trabajadores de la educación despreciamos la presencialidad, la verdad es que es indignante, porque somos quienes sostenemos en las escuelas todos los días la educación y somos quienes tenemos que poner la cara frente a las familias de nuestros estudiantes y frente a nuestros estudiantes ante el hambre y el abandono que hay de parte del gobierno, en particular de Dirección General de Escuelas. El gobierno de la provincia deposita menos de 5.000 pesos mensuales como fondo fijo para todas las escuelas, para cada escuela, por todo gasto, ¿sí? Como si eso nos alcanzara para comprar insumos de limpieza, tinta para impresoras, hojas, lo que sea. Menos de 5.000 pesos por mes. Eso es lo que pone el gobierno para cada escuela. No tenemos sillas. Seguimos sin tener sillas. Desde el 2019, en la escuela que yo dirijo, estamos pidiendo sillas y seguimos sin que nos envíen sillas y sin respuestas, sin sillas, sin bancos, sin meriendas. El Bellas Artes tiene 520 estudiantes y recibimos 30 raciones de merienda. Tienen doble escolaridad y no tenemos vianda ni tenemos lugar para que puedan almorzar. Abonos, ni hablar, no se actualiza el fondo. Entonces somos trabajadores de la educación quienes todos los días tenemos que decirle a nuestras familias, a las familias de nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes, que no tenemos el dinero para poder ayudarles a que lleguen a la escuela, que su mamá o su papá se quedó sin trabajo, o la abuela, o el tío, o quien lo cuida, se quedó sin trabajo y que no podemos hacer nada, porque antes la plata la poníamos los docentes, pero ahora ni para eso nos alcanza. Entonces que nos digan que nosotros somos quienes no podemos, quienes despreciamos la presencialidad, cuando es el gobierno el que abandona las escuelas, es como mínimo indignante. Y solo por eso le pedimos al director general de escuelas que renuncie, porque no tiene ni la autoridad ética ni la autoridad moral para ser director general de escuelas, a lo que se suma su falta de formación profesional para este puesto, que es algo que vimos desde el principio. Además quería agregar, ante lo que plantea, que por supuesto necesitamos docentes que enseñen y estudiantes que aprendan, pero para que esto se produzca tiene que haber condiciones dignas que no la hay, si no, no hay aprendizaje posible. Y por último, aclarar que esto no es un conflicto entre adultos, como él lo plantea, ni que tampoco es una disputa entre una persona de la conducción sindical o el mismo sindicato, que somos todos los trabajadores de la educación, no solo su conducción, y el gobierno actual. No tiene que ver con eso. No menosprecie lo que está pasando. No trate de convencer a la sociedad partidizando algo que es profundamente político y no es partidario.
Lo que acá está en disputa es la defensa de una educación pública, gratuita, de calidad, que es la que se merecen nuestras infancias y adolescencias para tener un mejor país. Es la defensa contra la destrucción y el desfinanciamiento. Eso es lo que está en disputa acá. Ese es el conflicto, no es un conflicto entre adultos. Son decisiones políticas y es una cuestión profundamente política de qué tipo de país queremos y cómo vamos a formar a las futuras generaciones para ese tipo de país. Eso es lo que está en disputa. Así es que no lo partidice, porque acá no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de posicionamientos políticos. Por último, ante esta disputa que, claro, no es partidaria sino política y que tiene que ver con el futuro de nuestro país y de las generaciones que transitan las escuelas, es que el próximo lunes, martes y miércoles, que trabajadores de la educación vamos a hacer un esfuerzo enorme por los descuentos que seguramente vamos a sufrir por este gobierno represor y antidemocrático, les pedimos a las familias y estudiantes que nos apoyen en esta pelea, porque no es una pelea solo por el salario de trabajadores de la educación, es una pelea por la defensa de la educación, y les pedimos a familias y estudiantes que estén de este lado, porque es por nosotros. Los espero y sé que van a estar de este lado, porque saben que sus docentes no les mentimos, porque nos han visto trabajar en pandemia y ahora, y porque nos han visto cómo nos duele cada vez que les tenemos que decir que hay algo en la escuela que no hay y que no lo podemos resolver. Así es que el gobierno lo que está tratando de hacer es alejarnos de las familias y de nuestros estudiantes, y tenemos que unirnos más que nunca, entre colegas, entre estudiantes, entre familias, toda la comunidad, para decirle a este gobierno que la educación no se entrega, que la educación se defiende. Les abrazo muy fuerte.